Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana. Comenzamos este recorrido con lo que titula F. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber mantenido conversaciones con miembros de su gobierno para planear un cambio en Venezuela. Trump hizo estas declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One durante su regreso a Washington tras la visita de Estado a Reino Unido. En otros temas, el Pentágono confirmó la presencia en Puerto Rico de aviones F-35B Lightning II, pertenecientes al Escuadrón de Cazas de Ataque 225 de la Infantería de Marina. De acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, estas naves están listas para enfrentar a los grupos traficantes de droga en el Caribe, cuyas actividades ilícitas han tenido consecuencias devastadoras para los estadounidenses. En este caso, un titular, repito, de confirmado. En F, leemos que los ataques de Estados Unidos contra 2 lanchas en aguas del Mar Caribe, que causaron la muerte de 14 personas, fueron asesinatos extrajudiciales ilícitos. Eso lo aseguró Human Rights Watch. Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas, lo dijo Sarah Jagger, directora en Washington de Human Rights Watch. La administración estadounidense ha llevado a cabo al menos 2 ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe. Esto lo dice la nota de F. Hablan en Human Rights Watch de 2 embarcaciones. Sin embargo, esta misma semana el presidente Trump hacía referencia a un tercer ataque del que no habría mayores pruebas, videos o referencia. En confirmado, encontramos que Vladimir Padrino López afirmó que Venezuela fortalece su capacidad de defensa con el despliegue de la campaña militar Caribe Soberano 200 en respuesta a las acciones de Estados Unidos en la región. Citan aquí: estamos preparándonos en el terreno para elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela. Esto lo dijo Padrino López a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas, navales en La Orchila y en aguas jurisdiccionales del país. 6:19. En otros temas, el migratorio, por ejemplo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que las relaciones consulares con Venezuela fueron restauradas para trasladar a aquellos migrantes de ese país caribeño, se refiere a Venezuela, que regresan desde el norte tras ver frustrado su intento de entrar a los Estados Unidos. Y citan: no hemos restaurado, ni estamos pensando en restaurar las diplomáticas, pero sí las consulares por un tema, primero, humanitario. Esto lo destacó el presidente panameño, en concreto, para poder lograr el traslado de todos los señores y señoras indocumentados que vienen de toda Centroamérica y llegan a Panamá, y así poderlos enviar directamente a Caracas o a donde el gobierno venezolano decida. Por eso nuestra cónsul está allá refiriéndose a Venezuela. En otros temas, familiares de detenidos y activistas por los derechos humanos en Venezuela se concentraron frente a la Embajada de Alemania en Caracas para manifestar y exigir la excarcelación de quienes fueron detenidos por razones políticas en el país. Es un texto del diario. Pero también en El Nacional leemos que la activista por los derechos humanos, Andreina Baduel, denunció haber sido víctima de persecución tras participar en una actividad frente a la Embajada de Alemania en Caracas como parte de la segunda ruta global por la justicia y la libertad. En una publicación en X, Baduel señaló que al retirarse del lugar fue seguida por un sujeto en motocicleta que intentó extender la persecución más allá del evento. La hermana del detenido George Nas Baduel afirmó que este tipo de acciones no son aisladas y citan aquí en El Nacional: desde hace meses vivo bajo un cerco policial frente a mi casa donde activan sirenas y luces. Eso lo afirmó. Dice que ese patrón de intimidación forma parte de una estrategia sistemática contra quienes alzan la voz por la libertad de los detenidos por razones políticas en Venezuela. Y Stephanie Labrador, hija también del detenido por razones políticas Eduardo Labrador, denunció la crítica situación de salud que atraviesa el profesor universitario detenido en la cárcel del Rodeo 1 desde octubre de 2024. Este texto del Nacional nos tiene que la hija alertó que su padre ha sufrido 3 parálisis como consecuencia de una grave afección en la columna vertebral, sin recibir el tratamiento médico especializado que requiere. Stephanie Labrador hizo un llamado a las autoridades para que al detenido se le conceda medida que permita su liberación y tratamiento en condiciones adecuadas. 6:22. Economía. Tenemos, por ejemplo, en Petroguía, que la situación diplomática que enfrenta los Estados Unidos y Venezuela no ha sido impedimento para que desde el 16 de agosto se mantenga el suministro de crudo desde Venezuela hacia los Estados Unidos, luego de la licencia específica, privada, reservas y confidencial que recibió la empresa Chevron por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. En 4 semanas, que comprende desde mediados de agosto y los primeros 15 días de septiembre,
se ha enviado un promedio de 80,000 barriles diarios de crudo venezolano hacia los Estados Unidos, según reportan informes del Departamento de Energía, teniendo una secuencia que comenzó en 74,000 barriles día, luego 98,000, bajó a 49,000 entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre y alcanzó un máximo de 99,000 entre el 6 y el 13 de septiembre. El Departamento de Energía también indica que estos envíos ya ubican a Venezuela en la 9ª posición entre los 10 países principales que son proveedores de petróleo importado de los Estados Unidos, aunque a principios de año llegó a estar en la 3ª y en la 5ª posición. Mundo BR nos tiene que los presidentes de 4 importantes empresas de telecomunicaciones del país ratificaron su compromiso de reducir la brecha digital a través de planes de inversión. El reporte lo tiene Ginette González. Un conversatorio de los presidentes de las 4 empresas de telecomunicaciones más importantes del país marcó el inicio de la jornada de contenidos de Fitelben 2025. El general Iván Hernández Dala por CanTV, José Luis Rodríguez por Movistar, Luis Bernardo Pérez por Digitel y Aníbal Briceño por Movilnet comentaron sobre los avances del sector desde el punto de vista de cada una de las corporaciones, destacando los esfuerzos para lograr una mayor conectividad a nivel nacional, las mejoras en la infraestructura, el despliegue de la fibra óptica empresarial, soluciones digitales para particulares y empresas, servicios para ser usados con tecnología 5G y hasta aplicativos de televisión por tecnología celular. Conatel ha destacado el crecimiento de 338% en el despliegue de la fibra óptica residencial en los últimos 2 años y el aporte del sector telecomunicaciones al PIB de 7,13%, tal como lo puntualizó su presidente general Jorge Márquez en la inauguración de Fitelben 2025. En Finanzas Digital leemos que el presidente de Fedecámaras Trujillo, Rodrigo Vázquez, instó a establecer condiciones fiscales más favorables que permitan atraer inversión privada al Estado y aprovechar el potencial agrícola de la región para impulsar la industria y la generación de empleo. Vázquez subrayó que la materia prima proveniente del sector agrícola constituye una de las mayores ventajas comparativas de Trujillo. Advirtió que la carga fiscal y parafiscal limita las posibilidades de desarrollo. Estamos dando pasos para reunirnos con alcaldes y con la gobernación y buscar un esquema ganar-ganar que haga atractiva la inversión industrial, cita para él. Luego en Banca y Negocios leemos que la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, estima que la producción de café 2025 estará por el orden de los 1.4 millones de quintales, en una cosecha que ya inició de manera adelantada y cuyas proyecciones son prometedoras según el gremio. Pedro Vicente Pérez, director de FEDEAGRO, resaltó que la cifra proyectada representaría un importante incremento según las primeras estimaciones de producción para el ciclo actual. Las condiciones climáticas favorecieron la siembra de café, aunque el desarrollo de la cosecha también dependerá de factores como la disponibilidad de gasoil, lluvias, la mano de obra, el precio, lo explicó Pérez, quien apuntó que el resultado es también un reflejo de las inversiones que los productores han realizado en los últimos años, cita textual. Luego en Mundo BR encontramos que los zapatos escolares importados ganan terreno en el mercado local según representantes de la industria nacional del calzado y el reporte lo tiene Oscar Pineda. El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, Tony Di Benedetto, destacó que los zapatos hechos en Venezuela cumplen con los más altos estándares de calidad. Jueves, 8 de la mañana. Nosotros como proveedores de productos nacionales, pues siempre se ha tratado de cubrir esa demanda, pero hemos visto que este año, pues la parte de productos importados, la oferta de productos importados ha aumentado. Eso nos obliga a nosotros a tratar de luchar y mantener este sector, este renglón, que es el renglón escolar, que tenemos que tratar de mantenerlo como producción nacional. En este regreso a clases, la venta de zapatos hechos en Venezuela está en el mismo nivel que el año pasado. Jueves, 8 de la mañana. Sí ha habido cierto movimiento a nivel de ventas al público de productos escolares, manteniendo más o menos la misma línea del año pasado del comportamiento, es casi igual. El presidente de Cabecal espera que incrementen las ventas de zapatos escolares en los próximos días. Y en la prensa Lara encontramos que el presidente de Fedecámaras, Falcón, Carlos Medina, informó que ha comenzado a reactivarse el mercado con las islas Aruba, Bonaire y Curazao poco a poco, pero quizás no con la intensidad que queremos, cita textual. Comentó que las exportaciones hacia las islas caribeñas se han ido incrementando lentamente, lo que da la oportunidad de traer divisas al país. El comercio con estas islas ha experimentado una recuperación lenta porque entraron otros países y tomaron ese mercado. Ahora nos pusieron la vara más alta
porque tenemos que prepararnos desde el punto de vista de calidad, de mercadeo, para poder tener acceso y retomar ese mercado, cita para él también. En materia de lluvias, ya lo mencionaba Fedeagro, pues Venezuela cierra el año entre extremos climáticos. En cuestión de días, gran parte del país transita de cielos despejados y temperaturas que rozan los 39 grados a torrenciales aguaceros que dejan comunidades enteras bajo el agua. En la capital y la mayoría de las regiones, las lluvias persistirán hasta mediados de diciembre, antes de dar paso a una sequía que se extenderá hasta abril. Un ciclo que refleja no solo la llegada de las ondas tropicales, sino que también el impacto cada vez más evidente del cambio climático sobre los ecosistemas. Bueno, en otros temas, en Monagas, por ejemplo, más de 430 transportistas informales han sido multados por especular con las tarifas del pasaje en la ciudad de Maturín. Escuchemos a Johnny Moisés Ulloa. El director de Transporte Público del municipio Maturín, José Maza, informó que están realizando operativos en diferentes sectores de las parroquias La Cruz, Los Godos, San Simón, Las Cocuizas, entre otras. Jueves, 1:30 de la tarde. Donde aquellos compañeros informales, mejor llamado pirata, han venido desestabilizando de alguna manera lo que es la circulación, lo que son los costos del pasaje, y de esta forma nosotros hemos venido aplicando las diferentes sanciones. Hemos multado, según nuestra Gaceta Municipal, a 432 compañeros informales que se han encontrado laborando. Asimismo, Maza indicó que también están fiscalizando a las más de 60 rutas del transporte público para que cumplan con la Gaceta Oficial 43.114. 125 llamados de atención a los diferentes transportistas de nuestro municipio a que cumplan con las normativas. El director de Transporte Público de Maturín, José Maza, hizo un llamado a los usuarios a que denuncien cualquier irregularidad con las tarifas del pasaje en las oficinas del terminal interurbano. Y 13 personas fueron condenadas a 30 años de prisión por tráfico de drogas en el estado portugués. El reporte es de Manuel Alvarado. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el Ministerio Público identificó a los condenados como Julis Beck Medina, Jorge Betancourt y Gabriel Francos por su responsabilidad en el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el estado portuguesa. La investigación reveló que los involucrados intentaban trasladar 24,4 kilogramos de marihuana ocultos en un vehículo con el objetivo de evadir los controles de seguridad. Sin embargo, fueron detectados y detenidos en el marco de los operativos antidrogas. Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y aseguraron que se mantendrán las acciones conjuntas entre los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad para combatir este flagelo que afecta a comunidades y vulnera la seguridad ciudadana. Aseguran que la condena, la pena máxima de 30 años de prisión, ratifica la política de cero tolerancia ante este tipo de delitos en el país. Cambio de 180 grados en el tema para decir que el Mundo UR nos tiene que la firma Carolina Herrera eligió la Plaza Mayor de Madrid para presentar su nueva colección, un evento al que asistieron personalidades de la cultura, entre las que se encontraban celebridades globales, pero además las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia, Carolina. Por primera vez en más de 4 décadas, Carolina Herrera ha trasladado su desfile principal de Nueva York, su localización habitual, a Madrid, donde presentó la colección Primavera-Verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon. Hasta aquí los titulares nacionales. Luego de la pausa venimos con el panorama internacional y el deportivo. También les dejo con Loverboy y el tema Puedo ver el cielo en tus ojos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de retomar los titulares, ir a los titulares internacionales, permítame en publicidad hablarles de Pinturas Montana y de Decoral. Despierta tus espacios con Decoral y haz realidad ese lugar que tanto deseas, con colores que transmiten diseño, un estilo de vida funcional, moderno. Montana quiere que entres a tu casa y respires el aire de un espacio renovado, bello, organizado, un espacio que refleje tu personalidad, te haga sentir especial en el hogar de tus sueños. Despierta tus espacios con Decoral con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Yo Sole Baby son las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Búscalas en 10 deliciosos sabores, entre ellos manzana, pera, frutas mixtas, durazno, la novedosa combinación de manzana con pera y con fresa y muchas, muchas más. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar. Esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia con las compotas Sole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y Decomundo tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños originales y modernos, pisos de vinil y SPC, tienen decks, un jardín, una terraza, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Y todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y hablemos hoy del citrato de magnesio de Genven, que te sienta bien. Con 35 años de trayectoria en Venezuela, Genven ofrece un nuevo suplemento alimenticio, citrato de magnesio. Es un mineral esencial para tu salud, libre de gluten, sin azúcar y que contribuye a tu bienestar intestinal, a mejorar la función muscular, ayudar a reducir la fatiga y favorecer un mejor descanso. Descubre cómo el citrato de magnesio de Genven te sienta bien. Consíguelo en tu farmacia más cercana. Cierro hablándoles de Zoom, que está de cumpleaños, y para celebrarlo tienen este sorteo que se llama Zoom Te Lleva Sobre Ruedas. Usa los servicios de envíos nacionales, envíos internacionales o casillero internacional Zoom del 11 de agosto al 10 de octubre de 2025. Registra tu número de guía en zoom.red/blog y participa por una de 2 motos 0 kilómetro. Nadie lo hace mejor que Zoom. Es una promoción autorizada por la SUNDE. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos hoy en Argentina. Hay mucha información sobre Colombia, pero comencemos en Argentina porque el gobierno del presidente Javier Milei enfrentó otra gran derrota consecutiva luego de que el Senado rechazara el veto que hizo el Ejecutivo a la ley de transferencias de fondos de provincias. Desde Buenos Aires tenemos el reporte de Carlos Iván Suárez. El Senado de Argentina rechazó por amplia mayoría el veto del presidente Javier Milei a la ley aprobada por el Parlamento que dispone cambios en el mecanismo de transferencia de fondos del Estado Nacional a las provincias, ninguna de ellas gobernadas por el oficialismo. Resultados afirmativos 59, negativos 9, abstenciones 3. Mientras esto ocurría adentro, afuera del recinto legislativo, miles de personas celebraban el veto a la norma que había sido aprobada primero en la Cámara Alta en julio con 57 votos a favor. Luego, en Mundo UR encontramos que 10 personas fueron detenidas en Ecuador, en este caso en protesta contra la subida del precio del diésel. También tenemos un reporte desde allí, en este caso con Estefanía Chaparro.
El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó en una entrevista con Ecuavisa que al menos 10 personas fueron aprehendidas en provincias como Carchi, Pichincha y Santo Domingo durante los días de protestas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La autoridad detalló que entre los detenidos hay manifestantes que participaron en el levantamiento de barricadas y en el cierre de carreteras principales, las cuales fueron despejadas por la Policía Nacional. Reinberg señaló que estas acciones afectan el abastecimiento de alimentos, el transporte de insumos y el tráfico interprovincial. Uno de los sectores más activos de las movilizaciones, los transportistas, denunciaron que su protesta, además del incremento del costo del combustible, busca llamar la atención sobre la inseguridad en las vías y la falta de respuesta gubernamental a sus demandas. El ministro recordó que, bajo el decreto de estado de excepción en 7 provincias, la policía y las Fuerzas Armadas están facultadas para despejar vías, intervenir en bloqueos y desarticular concentraciones que sean consideradas una amenaza a la seguridad. Por cierto, en Ecuador, el fiscal general Wilson Toainga pidió este jueves que el expresidente Lenín Moreno sea llamado a juicio como presunto autor del delito de cohecho por supuestamente haber recibido él y su familia directa más de $1 millón en sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país. Y de Ecuador a Brasil, un juez de la Corte Suprema determinó este jueves que se investiguen supuestas irregularidades en las que incurrió el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, ya condenado por golpismo durante la pandemia de COVID-19 que dejó el país en más de 700,000 muertes. Y en AFP tenemos que el Tribunal de Paz de Colombia sentenció el jueves por primera vez y con pena máxima a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, uno de los peores crímenes de conflicto armado. En su intervención, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, Alejandro Ramelli, lamentó que muchos colombianos fallecieron a causa de esta, cita, trama criminal. Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes, arrebatándoles a sus hijos, madres, padres, hermanas, parejas, amigos y comunidades, con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas. El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país sudamericano, iniciaron formalmente este jueves en Doha, Qatar, los diálogos de paz con un acuerdo que contempla una etapa inicial de construcción de confianza y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en 5 municipios donde opera este grupo. Es una nota de AFP. En F, tenemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró el miércoles una injusticia y un insulto la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar a su país de la lista de naciones que cumplieron en los últimos 12 meses en la lucha contra el narcotráfico, sanción llamada comúnmente desertificación. Y una más que menciona Colombia. El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, calificó este miércoles de delicado el momento que vive la relación bilateral luego de que el gobierno de Donald Trump excluyera a Colombia del grupo de países que cumplieron en los últimos 12 meses con la lucha contra el narcotráfico. Lo que nos lleva a los Estados Unidos. China, de hecho, instó este jueves a Estados Unidos a cesar la coacción hacia los países latinoamericanos y respetar su derecho a decidir de manera autónoma sus vínculos exteriores tras informaciones de prensa sobre presiones de Washington para que naciones de la región reduzcan sus lazos con Pekín. Luego, en CNN, encontramos que el presidente Donald Trump mencionó al activista conservador Charlie Kirk durante su conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico Keir Starmer, en la que dijo que creía que Kirk algún día podría haber llegado a presidente. La semana pasada, un gran estadounidense, Charlie Kirk, fue vilmente asesinado por decir lo que pensaba. Era un gran joven, un futuro increíble. Algunas personas decían que podía ser presidente algún día. Yo le dije, Charlie, creo que tienes una buena posibilidad de ser presidente algún día. Es una cita textual para Trump en sus palabras iniciales en ese discurso. Y Europa Press nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Trump, ha develado que su gobierno está intentando recuperar el control de la base aérea Bagram, símbolo del despliegue internacional en Afganistán y en desuso desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto del año 2021. Luego, en AFP encontramos que Trump admitió este jueves estar decepcionado de su homólogo ruso Vladimir Putin, quien continúa con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano. El que pensé que podía ser el más fácil por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado, realmente me ha decepcionado. De hecho, Trump hizo este jueves un nuevo llamado a los países europeos para que dejen de comprar petróleo ruso, asegurando que Rusia abandonará la guerra en Ucrania si los precios del crudo bajan.
Pues hay mucho más sobre Rusia, la verdad. Por lo menos una nota más para comenzar. La Policía Metropolitana de Londres, Met Police, ha llevado a cabo el arresto de 3 personas sospechosas de espiar para Rusia. El comando antiterrorista de la Met efectuó las detenciones en 2 domicilios de la localidad de Grays, en Essex, a las afueras de Londres. Bueno, mire, por ejemplo, decenas de miles de personas se manifestaron el jueves en Francia para exigir que el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu abandone la política de austeridad en los presupuestos para 2026 y aumente los impuestos a los ultra ricos. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, una de las manifestantes. Siempre somos los mismos los que tenemos que hacer esfuerzos. Nos amenazan con eliminar días de vacaciones, también con recortes en el seguro médico, con reembolsarnos menos. Siempre son amenazas. Nunca nos hablan de darnos un poco de futuro, de esperanza. Y realmente necesitamos algo de esperanza. Y solo nos dicen que trabajemos más y luego se verá si nos pagan más. Y esto que sigue puede parecer increíble, pero viene ganando terreno precisamente allí en Francia. De hecho, es una nota de F. De allí lo tomamos hoy. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que Brigitte, es mujer. Esto lo ha revelado la cadena BBC el abogado de la pareja Tom Clare. El letrado ha asegurado que el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens después de que ella promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón. Repito, es una nota de F. En AFP encontramos, y nos vamos a Albania con esta nota, porque Diela, la ministra albanesa generada por inteligencia artificial, una primicia en todo el mundo, tomó la palabra este jueves ante el Parlamento del país balcánico y aseguró que su objetivo no es reemplazar a los humanos, sino ayudarles. No estoy aquí para reemplazar a los seres humanos, sino para ayudarlos. De hecho, no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales. Solo dispongo de datos y estoy ansiosa por aprender nueva información y tengo algoritmos a mi disposición para poner todo esto al servicio de los ciudadanos con imparcialidad, transparencia y sin cansarme jamás. Ya que estamos en Europa, revisemos las posiciones de algunos países sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Por ejemplo, F nos tiene que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han exhibido este jueves sus diferencias sobre la respuesta que ha de darse a Israel ante los ataques en Gaza, sobre el término genocidio y sobre la oportunidad de reconocer ya a Palestina como Estado. A ver, el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha dictado un decreto por el que acuerda la creación de un equipo de trabajo para determinar posibles violaciones del derecho internacional en Gaza, así como para cooperar con la Corte Penal Internacional. Este organismo tiene una causa abierta contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y hace casi un año emitió una orden de detención contra él. Luego, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que reconocer al Estado palestino es la mejor forma de aislar a Hamás y defendió que este es el momento de hacerlo porque el enfoque del gobierno israelí, especialmente de algunos ministros, es destruir la posibilidad de una solución de 2 estados. Lo que nos lleva a la zona. Tanques y aviones de combate israelíes continúan bombardeando este jueves ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino, sumido en casi 2 años de guerra. Una madre palestina relató que lo más duro de la situación que se vive en Gaza es el sufrimiento de los niños. El sufrimiento de los niños es lo más duro, me está destrozando y empujándome a recorrer kilómetros, porque si no, me habría quedado firme y paciente en Gaza. El miedo y el terror que sentían es lo que me empujó a actuar. Por desgracia, no hay palabras para describir la situación por la que estamos pasando. F nos tiene que Estados Unidos volvió a vetar este jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la franja. Y la última nota, entre las notas internacionales, nos tiene que el ejército de Israel ha recomendado al gobierno de Netanyahu detener la entrada de ayuda humanitaria desde Jordania tras el ataque perpetrado este jueves en el cruce fronterizo controlado por Israel y situado en la frontera entre Jordania y Cisjordania y que ha dejado 2 militares israelíes muertos. Vamos a colocar algo de música y puede ser esto de Journey, que ya por título Brazos Abiertos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo,
Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. A 6:54 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Nacional de Éxitos. Antes de abordar los titulares deportivos, permítame en publicidad hablarles de Bancaribe. Si aún no tienes la nueva Mastercard Debit Bancaribe, esta es tu oportunidad. Hasta mañana, sábado 20 de septiembre. Hoy y mañana, Bancaribe tiene un operativo en todas las oficinas para que cambies tu maestro por tu nueva Mastercard Debit Bancaribe. Lo mejor es que solo necesitas llevar la cédula. Ojo, y te esperan hasta las 6 de la tarde. Puedes consultar los detalles de las oficinas y de los horarios en bancaribe.com.be. Pero hay más. Lleva todas tus tarjetas viejas en desuso porque Bancaribe se va a encargar de reciclarlas y así juntos cuidar el ambiente. Bancaribe, conectados con tu vida. Y el mejor pollo del mundo, debemos coincidir, está al alcance de todos solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos, con familia, la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strip, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Lo puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país o por delivery. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Y a ver, la versatilidad de las pickups Fotón es clave para el éxito de tu empresa. La Tunland E y la Tunland G7 se adaptan a cualquier desafío, ofreciéndote la potencia y la fiabilidad que necesitas para tu día a día. Sé parte de la familia Fotón porque te brinda la confianza que necesitas gracias a su extensa garantía y un amplio stock de repuestos. Visita uno de sus 10 concesionarios en el país y descubre cómo Fotón te hace la carga más ligera. Y hablemos también de Gama. Digamos que sales tarde de la oficina, del gimnasio, de sus actividades y no te da tiempo de hacer mercado. O necesitas algo urgente a medianoche. O te agarra la madrugada con un antojo. Cualquiera sea el caso, tranquilo. En Gama son nuestros aliados. 20 tiendas, 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿Tu ritmo de vida no se detiene? Pues Gama tampoco. Conoce las tiendas en @somosGamaVE. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Cierro hablándoles de Mapfre, porque tu negocio, ¿qué es? Un sueño hecho realidad. Dedicando tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer, entonces asegúralo. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales como @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Comencemos hablando de la atleta venezolana. Yulimar Rojas se colgó la medalla de bronce en la final de triple salto del Mundial de Atletismo en Tokio. Este es un reporte a través de Mundo R de Alexis Bonilla. 2 años tuvieron que pasar para ver la figura de Yulimar Rojas nuevamente en una pista. La venezolana llegaba a Tokio con la misión de demostrar que aún tenía la chispa que la hizo ser campeona olímpica con un récord histórico. En la final, Rojas alcanzó en su primer intento una marca de 14.76 metros, cifra que no iba a poder superar en sus otros 5 saltos, pero que le valieron para mantenerse en el podio de la competición. La cubana Leyanis Pérez tuvo 14.94 metros que la consagró como la campeona mundial, mientras que Tia Lafont de Dominica terminó en el segundo lugar con 14.89 metros. Un podio que vale mucho para Yuli en su regreso a la escena mundial del deporte, luego de estar fuera de competencia por una lesión en el tendón de Aquiles que la marginó de los Juegos Olímpicos de París. Venezuela se marcha así del Mundial de Tokio con una medalla de sus 4 atletas participantes y Yulimar con mucho margen de mejora para volver a dominar en su disciplina. En el diario Marca y sobre automovilismo leemos que Helmut Marko autoriza a Verstappen a dejar Red Bull en plena temporada 2026 de Fórmula 1. Por cierto que ya se ha dado la primera práctica, la práctica número 1 en el Gran Premio de Qatar. Esto es el fin de semana, ya arrancó, repito. El podio en esta, repito, práctica número 1 es para Lando Norris y Oscar Piastri, puestos 1-2 para McLaren y luego en el puesto 3 Charles Leclerc para Ferrari. En béisbol, Cachorros de Chicago confirmó su presencia para los playoffs de las Grandes Ligas por primera vez en 5 años con una victoria 8-4 sobre Piratas de Pittsburgh, que además firmó barrida en la serie. En cuanto a fútbol, selección colombiana sub-17 derrotó este miércoles 2-1 a la de Venezuela en un partido amistoso disputado en Cúcuta que trascendió lo deportivo porque buscó impulsar la incursión social en la región del Catatumbo. José Mourinho, por su parte, es el nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta final de la temporada 26-27. Lo informó el jueves el conjunto de Lisboa en un comunicado. Por otra parte, el expresidente del Barça, Sandro Rosell, ha llegado este jueves ante la jueza que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, para ganar partidos con un equipo en el que jugaban futbolistas como Leo Messi o Gerard Piqué. Rosell, así como su sucesor al frente del Barça, Josep María Bartomeu, han declarado este jueves como investigados ante la jueza que investiga los 7.3 millones de euros que el Barça pagó entre 2001 y 2018 a Negreira y a su hijo Javier en una comparecencia en la que solo han respondido a las preguntas de su defensa, según han informado fuentes jurídicas. Mbappé tampoco irá al Balón de Oro y apoyará a Dembélé desde casa. El delantero confirmó su ausencia tras el partido de Champions y espera que su amigo Ousmane se proclame mejor jugador del mundo. Por cierto, ayer hubo jornada de Champions League y vamos a ver. Victoria para Club Brujas, 4-1 ante el Mónaco, 4-1 también ganó Lisboa al Kairat, 2-0 ganó Manchester City al Napoli, se impuso el Barcelona 1-2 ante el Newcastle, goleada del Frankfurt 5-1 ante el Galatasaray y el Copenhagen y el Leverkusen empataron a 2. Posiciones, irrelevante hablar de posiciones cuando es apenas la primera jornada, así decir que hay 14 equipos que ganaron, hubo 4 empates en esta primera fecha y 14 equipos que no pudieron sumar. 7-0-1, cierro la pauta publicitaria que corresponde a esta hora, en este caso hablándoles de Fosbuc. En cada calle limpia hay más
que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro en cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma. No solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años, sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y vamos a hablar de Digitel también. Que esa persona vea tus estados es una buena señal, claro. Pero si te escribe, es el doble de bueno. Así como Digitel, que te da el doble de contenido al cambiarte un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívalo llamando al 121, visitando centros de atención, agentes autorizados o a través de la aplicación de Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE hasta el 13 de octubre de 2025. Más información en digitel.com.ve. Y siempre hay espacio para los clásicos. Por eso, el arroz Premium Mariel del Moñito tiene nueva presentación de 2 kilos, porque tu sazón merece más. Llegó la hora de crecer, de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar y repetir. Hecho para ti, con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mariel Moñito, que llena la mesa. Y les hablo del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. La felicidad es así, Renata es así, así. Sí, la felicidad se ve de diferentes formas, así como una deliciosa, redondita, rellenita de Renata, que son ahora más crujientes, únicas, además con doble chocolate. Quiero decir, galleta de chocolate con cremita de chocolate. Las encuentras también de vainilla y de fresa. Pero la felicidad se ve como una súper crujiente wafer de Renata y también como una rica y esponjosa torta de Renata. Es así, así, así. Todas son de Renata porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. ¿Qué tenemos para nuestro programa el día de hoy? Mire, luego de la pausa, vamos a tener una conversación con Lenis Toro, especialista en mercadeo y marketing digital, y con el estadístico y el director de Delfos, Félix Seijas, a propósito de cómo se ha venido adaptando la sociedad venezolana a nuevas tendencias de consumo. Me refiero a cajas de autopago o la posibilidad de pedir un taxi a través de una aplicación y tantas otras bondades que nos viene dando la tecnología. Luego de esa conversación tendremos nosotros nuestra agenda, pero para destacar hoy el concierto Cuentos de Camino a la Santidad, nos acompañará Alejandro Marius, coordinador de la Comisión de Canonización, ese como una serie de muy importantes actos, eventos. Y luego, a partir de las 8 de la mañana, Cheo Hurtado, Luis Julio Toro, David Peña, 3 maestros, los 3 miembros fundamentales de Ensamble Gurrufío para esta segunda parte del recorrido que ya hemos iniciado por la discografía de esta muy importante banda de nuestro país. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.